¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado. Y durante el último año hemos estado escuchando con la desaparición de varios organismos autónomos, que si conviene, si nos ahorramos dinero, si va a beneficiar, si concentra el poder. Pero en especial hay uno que queremos tratar el día de hoy y es el caso del INAI. El fin del INAI, ¿qué pasa con nuestro derecho a saber? Y para eso nos acompaña el maestro Luis Gustavo Hernández Gómez. Muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Déjenme decirles, el maestro Gustavo Hernández es licenciado y maestro en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional por la UNAM. Su trayectoria profesional se caracteriza por un equilibrio sólido entre la investigación académica y la práctica en el servicio público, habiendo colaborado en instituciones clave como la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como docente en educación superior y autor, ha dedicado sus líneas de investigación al análisis de la transformación jurídica y sociocultural contemporánea en México, con un enfoque particular en la transparencia y los derechos humanos. Su labor investigativa ha sido respaldada por la hoy Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, lo que subraya su compromiso con el rigor científico en el análisis institucional. Pues maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguramente va a ser una tarde muy enriquecedora y esperemos que podamos tener una visión mucho más completa con este tema de la desaparición del INAI y sus consecuencias. Y para entrar de lleno, la pregunta ¿es posible garantizar un derecho efectivo al acceso de la información ciudadana cuando no existe un órgano constitucionalmente autónomo? Bueno, es una pregunta muy buena, es una pregunta que se han hecho mucho los juristas en este último año, porque en marzo se va a cumplir ya el año de que se hizo esta reforma y de que entró en vigor y que se apareció el INAI. Yo creo, vamos a analizarlos desde la naturaleza del órgano constitucional autónomo. El órgano constitucional autónomo tiene esta naturaleza jurídico-administrativa donde se presume que se ayude a que hagan mejores respuestas para el ciudadano y la ciudadana. Es decir, al no estar adscrita al poder federal, lo que se tiene en cuenta es que se pueda dar una mejor respuesta para las personas que tienen inquietudes sobre, como por ejemplo, cuánto costó una obra, qué contrato se hizo para hacer determinada obra, cuánto costó hacer un edificio, etc. Entonces, si cambiamos la naturaleza a la que es a un organismo que no se den adecuadamente, a pesar de que el derecho en México de acceso a la información ha existido desde hace muchos años. Entonces, ¿realmente estamos ampliando el poder ciudadano o es una estrategia de control político? Tal cual lo tengo que preguntar. No se puede ampliar el derecho, porque el derecho ya existía y el INAI lo hacía de una manera muy buena. El argumento político que se dio en su momento fue que había que reducir las duplicidades de las funciones y eficientizar los procesos. En México, pese a lo que se cree, no existen malos servidores públicos dentro de estas áreas de transparencia, sino que estaban sobrecargados y el discurso político decía lo contrario, decía, no, es que tienen mucha duplicidad, entonces hay que eliminarlos y hay que simplificar estos procesos. Y también se da todo esto de la simplificación administrativa. Entonces, no puede ser una medida de control político, porque al final del día lo que buscan en su argumento es eso. Pero tampoco estaban eficientizando los procesos. Entonces, el derecho no mejora, se da una carga muy importante a los servidores públicos y al final las respuestas pues dependen mucho de la propia voluntad del servidor público que quiera utilizar ese principio de exhaustividad para dar un mejor derecho a quien pregunta en las solicitudes de acceso a la información. Fíjate que es la primera vez que me queda muy claro esta parte de la eficiencia administrativa. Lo que estoy entendiendo es que una de las razones que se esgrimió de manera importante es esta duplicidad, en vez de favorecer, es que al final yo estoy yendo a la dependencia me está dando la información y le estoy diciendo a esta parte que te la entregue a ti ciudadano. Pero esta parte de los funcionarios del INAI
pues tenían que ir a muchísimas dependencias para obtenerla. Nos saltamos esa parte y voy directamente a la fuente y tú ahora es el que la das. Y por ahí piensa que va a haber un ahorro o una eficiencia administrativa. ¿Es así? Sí, tiene que ver con eso, pero sobre todo, pues estos nuevos gobiernos que se tiene aquí en México, pues lo que buscan es generar más ingreso, más recaudación, y al eliminar a un organismo como el INAI y pasarle las funciones a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y dejar que otros niveles tengan su propio órgano garante, lo que hacen es pues ahorrarse todo ese dinero y tratar de que el ciudadano tenga el contacto directo con la dependencia. Pero esto ya se hacía. El INAI tenía la Plataforma Nacional de Transparencia y el INAI tenía a todos los niveles en esa plataforma y el ciudadano sí iba y sí preguntaba y se hacía efectivo el recurso de revisión porque el INAI al final del día no estaba alineado a ningún nivel, ni a ninguna dependencia, ni nada. Y al momento que se le pasa a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, pues puede pasar o se puede sentir, tanto el ciudadano como los juristas, que el recurso de revisión pierde esa efectividad, porque al final el vigilante diseña su propio sujeto vigilado y se siente como si fuera juez y parte. Entonces, como que confunden el discurso de eficientizar los procesos con la verdadera función que tenía el INAI en su momento y que ahora tiene transparencia para el pueblo. Creo que esto es el quick del asunto. Al ser el mismo ente el emisor de la información y se autovigila, pues pierde credibilidad finalmente la información que nos están otorgando y aunque probablemente sea cierta, pues va a acabar jugando en contra para que pues el ciudadano se sienta informado, porque siempre nos va a quedar un resquemor de que seguramente es a modo la información que nos están dando, sea esto cierto o no. ¿Cómo lo perciben? La información no pierde credibilidad. Al final del día se dan los archivos que se tengan en su momento. Hay un criterio del INAI que existía que decía no se necesita hacer documentos ad hoc. Si tú me estás preguntando cuántos contratos hay en materia de trabajadores y yo los tengo, yo te los doy, no tengo que hacer ningún documento, no se pierde credibilidad. El problema viene cuando los criterios del INAI que se incorporan a la ley, la nueva ley de transparencia, no son aplicados correctamente por el servidor público. Es decir, al final del día el servidor público es el que tiene que interpretar y analizar y dar una buena respuesta a las solicitudes de transparencia que llegan. En la nueva ley también se permite que se den respuestas un poco más adecuadas conforme a derecho y no haya ese principio de exhaustividad. Es decir, te preguntan, volvemos a lo mismo, cuántos contratos hay y a lo mejor el servidor público sí hace la investigación correctamente y todo porque tiene la intención de brindar el servicio por el cual se contrató y da esa información. O también puede contestar conforme a derecho que no tiene ningún documento ad hoc y no orienta al ciudadano de ninguna manera. Entonces al final está contestando conforme a derecho. La información no pierde credibilidad porque pues sí, la Secretaría o quien sea no tiene esos contratos, pero también ahí el servidor público no quiso aplicar ese principio de exhaustividad que el INAI sí te forzaba a tener. Es ahí el meollo del asunto. El INAI revisaba las respuestas cuando venía el recurso de revisión y decía, oye, tú sí tienes la capacidad de saber, tú sí tienes la capacidad de investigar, aunque no hay un documento ad hoc, debes tener registros de tal. Y Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno parece que no tiene ese mismo orden y esa misma calidad al momento de revisar las respuestas que se dan. Y si tú contestas conforme a derecho, pues no estás haciendo nada malo. Renta, la evolución del arrendamiento seguro. En los arrendamientos, la confianza no es suficiente. Se necesita certeza. Renta ofrece protección real para los propietarios y agilidad para los asesores inmobiliarios. Somos la única garantía que opera exclusivamente a través de profesionales inmobiliarios, asegurando un proceso impecable. No te conformes con menos. Visita www.renda.soy. Renda, la evolución del arrendamiento seguro. Realmente sería lo que tendríamos que estar vigilando. Finalmente, la autoridad
siempre va a contestar aunque sea ambiguo y no tenemos algún recurso efectivo en la nueva ley que me permita obligarlo a que sea exhaustivo y que realmente informe con respecto a lo que se está esperando. ¿Es lo que entiendo? Sí, el INAI tenía esta maravillosa función de hacer revisiones, de realmente cuando llegaba un recurso de revisión, pues realmente el INAI te decía por qué si tienes la facultad para contestar adecuadamente. Y cuando realmente le decía al solicitante, ¿sabes qué? Ellos no tienen la capacidad de contestarte. Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, por toda esta transición y por todo, pues, todo lo que hereda del INAI, apenas está empezando a buscar gestionarlo, pero en este momento no lo tiene. Entonces, aunque existe el recurso de revisión y está contemplado en la ley, conforme a derecho, en la práctica les está costando mucho trabajo adaptarlo porque el INAI ya lo tenía dominado y tenía más de 10 años de tenerlo en cuenta. Entonces, en este momento, el derecho de acceso a la información está coartado porque no se ha podido vincular a la práctica correctamente como ya lo tenía el INAI en su naturaleza de órgano constitucional autónomo. Y esta limitante que por cada una de las entidades se nos tienen que dar la información, pues nos va a golpear directamente para la confianza en las inversiones al yo no poder hacer un estudio correcto de qué tanto afecta, no afecta, se necesita e inclusive pues el mercado específico que yo pudiera tener. Por ahí también podríamos tener algo de pérdida cuantificable por esta falta de operatividad que tenemos en el momento. Sí, por supuesto. Siempre que haya un país donde la transparencia se vea afectada, aunque haya sido un argumento político por parte del gobierno y se entienda en su discurso, su naturaleza administrativa, pues siempre va a haber afectaciones. México es un país que es calificado año con año para las inversiones y claramente cuando no hay esa rendición de cuentas, cuando puedan existir problemas de licitaciones, de contratos, que no se puedan checar por esta vía, que eran muy recurrentes, por ejemplo, en la categoría del CIPOD, que era el sistema de transparencia de obligaciones en el portal, pues tú como inversionista no inviertes. Podrán tener la información, por ejemplo, la Secretaría de Economía podrán tener la información de las inversiones, pero pues tú necesitas los datos actualizados y necesitas tener esa certeza jurídica de que si algo no te cuadra vas a poder saber qué está pasando con el dinero. Y como ciudadano, que es el otro caso, el más común, pues también te gusta saber qué está pasando con los impuestos, cómo se están viendo realmente, si la persona que está en el área realmente está capacitada con el currículum correspondiente, con las horas de servicio que te piden para acreditación, porque pues todo eso suma. Si no tienes esa seguridad ni nacional ni internacional, pues te afecta en tus inversiones. Ahora, más allá de los estudios de inversión que pudieran tener algunas entidades interesadas en esto, pega directamente o indirectamente a nuestro derecho a la información, a la libre expresión, al periodismo, a la gente que se dedica a la comunicación, que me imagino que deben de ser los principales, o eran los principales usuarios del INAI finalmente, o a lo mejor estoy equivocado. Sí, había muchas personas que preguntaban cosas sobre la mañanera, sobre lo que dijo el presidente, porque me tocó el periodo de Andrés Manuel López Obrador. También recuerdo mucho que hubo muchas preguntas sobre el panel del maíz transgénico, cuando Estados Unidos estaba forzando a México y ganó de hecho ese panel, a que usáramos el maíz transgénico cuando México tiene especies de maíz endémicas aquí. Entonces toda esa información que la Secretaría sí alberga, pues se tenía que dar para que justamente se pudieran hacer mayores cuestionamientos, mayores indagaciones y mayor información. Si se contesta conforme a derecho, se da una respuesta ambigua, no existe una voluntad del servidor público ni de la propia institución, más allá de la narrativa del gobierno, pues esto nos afecta directamente porque va a haber muchas trabas para que se llegue a un real derecho de acceso a la información. Ahora, haciendo un comparativo entre la ley actual, donde cada una de las dependencias pues, va organizando la información que puede dar y que la tiene conforme a derecho, habría también una característica diferente donde el otro árbitro pues, calificaba la información que se debía de dar porque pues, no puede ser homogénea para todas las dependencias. Por la propia información, a lo mejor algo se tenía
que reservar, pero el INAI de alguna forma presionaba hasta donde creía jurídicamente correcto, y aquí cada dependencia podría definir qué cosa o qué no puede dar. ¿Estamos ante esa posibilidad? No estamos tanto ante esa posibilidad porque Transparencia para el Pueblo, estamos en enero de 2026, tiene todavía mucho que reformar, tiene todavía mucho que aplicar, y desafortunadamente la transición, por más que se diga que fue buena y que todo, se reportan muchos errores en la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, como primer punto, yo diría que fue un error haber separado por dependencias y por niveles a cada uno. Creo que el INAI lo hacía muy bien en ese aspecto. Y dos, pues bueno, en lo que Transparencia para el Pueblo organiza bien las áreas a las que se va a dedicar cada uno y organiza esa vigilancia, pues en este momento necesitaríamos ver cómo se va a consolidar la transparencia en México, porque no hay una respuesta, porque la reforma es muy reciente y eso pasa cuando primero se hacen las reformas y después se hacen las transiciones. De alguna forma, para redondear o poner un paralelismo, entonces consideran que la autonomía es una característica esencial que debería de seguir teniendo la organización, la institución que va a llevar esto, en este caso Transparencia para el Pueblo o la del INAI, o no es tan relevante y a lo mejor se abusa del término, ¿no? Y vengo a colación porque finalmente las fiscalías son autónomas y si hay algún interés a veces de meter línea, pues se mete. Entonces no autonomía quiere decir necesariamente eficiencia ni mejor rendición de cuentas. ¿Cómo lo ven? No, yo considero que la autonomía es uno de los factores más importantes y determinantes de las instituciones. Okay. Creo que el Poder Ejecutivo no debe centralizar el poder, no debe pues absorber tantas funciones, y la autonomía nos garantiza pues una mejor ejecución de las funciones y sobre todo en este caso de la transparencia. Maestro, no sé, algo que se me está escapando que sea importante que consideremos con respecto a este tema. Esta reforma afecta a los ciudadanos que sí preguntaban. En México se cree que el mexicano no investiga, no le gusta leer, y no es cierto. Yo lo pude ver en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el sistema del portal de obligaciones de transparencia. Hay muchas personas que sí les interesa saber cómo son los servidores públicos, qué se está haciendo con el dinero, y si es cierto lo que dice el presidente o la presidenta, cómo funcionan los programas sociales, quién está a cargo de los programas sociales. Y también pues todo esto era principio fundamental para el periodismo y todo. Entonces yo creo que hay que tener paciencia para ver cómo va a funcionar Transparencia para el Pueblo, tratar de esperar a que la Plataforma Nacional de Transparencia recupere el 100% de sus funciones y seguir buscando y fundamentando como buenos abogados. Si no me quieren dar la información, pues hay que meter un recurso, preguntar otra vez, ver la manera, porque pues el derecho tiene que seguir fortaleciéndose y solamente un derecho se fortalece cuando lo aplicamos todas y todos. Este último concepto que nos vierte el maestro nos parece de total relevancia. No podemos dejar de insistir en que nos den la información. Hay mecanismos, el INAI parecía un mecanismo que conocíamos bien, tenía una plataforma que nos habíamos acostumbrado a ella, pero pues finalmente hay que ver qué ocurre con esta nueva área de transparencia para el pueblo. Y pues no importa cómo sea, nosotros tendremos que seguir tratando de obtener la información, y ya nos lo dijo el maestro, pues finalmente hay muchos recursos jurídicos y tendremos que seguir fortaleciendo el derecho. Yo me despido, agradezco al maestro la intervención que tuvo, espero que les haya sido de interés y haya aportado algo más de luz respecto a todo este tema que es muy importante. Maestro, muchísimas gracias. Gracias. Esto ha sido todo en el capítulo de hoy. Muchas gracias por estar aquí en El Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado. Hasta la próxima.